...90.3 Radio La Voz de la Esperanza. Muy pero muy buenas tardes para todos en este hermoso, excelente domingo para disfrutarlo en familia. Un domingo donde podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén, vivir esta vida en la cual nos tenemos que tomar de la mano de Él y en esta tarde buscar y provocar que el poder de Dios nos acompañe en las decisiones que vamos a tomar. Y qué lindo poder ver cómo el Señor ha obrado en gran manera en este día también, después del día de ayer que hemos tenido una reunión hermosa donde hablamos de la fe y hablamos de la declaración, cómo tenemos que declarar con nuestra boca, cómo tenemos que vivir aferrado a la voluntad de Dios, porque dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Una de las cosas que podíamos ver que el Señor nos habló ayer acerca de la fe. No te he dicho que si crees verán la gloria de Dios, y cómo el Señor, este Rey amado que nosotros tenemos, nos enseña a hablar la palabra correcta. Hablar lo correcto, vivir lo correcto, ver lo correcto, oír lo correcto. Cuando nosotros estamos conectados a la vid verdadera, la palabra de Dios me dice en el libro de San Juan 15, dice en el capítulo 1, dice: yo soy la vid verdadera, dice, yo soy la vid verdadera. O sea, Él es lo verdadero, Él es el ejemplo, Él es todo. Cuando nosotros vemos vemos que Él nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, está hablando de que Él es lo verdadero y el Padre es el que afirma lo que Él habla. Y qué lindo poder hoy entender más que nunca que el Padre nos enseña a tomar buenas decisiones, determinaciones, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que muchas veces hablamos, y lo que hablamos en el ambiente espiritual puede ocasionar bendición o maldición. Por eso es importante orar, clamar 3 veces al día, como lo estamos haciendo. Orar, clamar, y orar te va a llevar orar y clamar te van a llevar a estar conectado a un sistema espiritual en la cual Dios te va a acompañar, amén, en un ambiente espiritual donde Dios te va a acompañar a que todo lo que tiene muerte tú vas a provocar vida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado de la oración, vamos a estar hablando lo incorrecto, viviendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque todo lo terrenal que sí estamos en este mundo, en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestras palabras son erradicadas, cambiadas. Y aquel que dice mentía ya no mienta más, el que hablaba mal ya no hable más, el que se enojaba ya no se enoje más. Podemos ver que de nosotros es erradicado, sacado. Y nosotros también tenemos que ayudar a renunciar también a todas estas cosas. ¿Cómo es esto? Estar conectado a la oración, porque orar es hablar con Dios. Orar no solamente es repetir palabras y con una lista de supermercado hablándole a Dios. Orar es hablar con tu Padre. Orar es conectarte a la vida verdadera. Orar es que el Padre te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman, para aquellos que disfrutan de estar en la presencia de Dios. Yo disfruto orar.
Yo no padezco orando, porque muchas veces creemos que tenemos que, tengo que orar. No, no, no. El orar es hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, Dios te da los secretos muy guardados, te enseña a tomar decisiones, te da creatividad, te muestra proféticamente las cosas que van a suceder. Cuando tú oras, recibes estrategias de guerra y recibes también la dirección de Dios. Orar y clamar son armas claves para estar cerca de Dios y para traer el reino de Dios a donde tú te muevas. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Y eso lo hacía él, que tuviera él una sabiduría que no provenía de esta tierra. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel crecía en un ambiente hostil, en un ambiente de esclavitud, porque estaba en un lugar donde era esclavo, pero él oraba 3 veces al día y le reveló los sueños a Nabucodonosor, le reveló el hijo de Nabucodonosor, a Belsasar le reveló el enigma en la pared. ¿Por qué? Porque él oraba, porque él clamaba. La persona que ora es una persona que no puede ser influenciada por el demonio. La persona que ora es la persona que recibe dirección del Espíritu Santo. La persona que ora es una persona que no lo detiene ninguna circunstancia. La persona que ora y que clama, la persona que intercede, la persona que clama, la persona que habla con Dios es la persona que tiene realmente una comunión, y esa comunión la acompaña de señales. El Señor te acompaña con señales. ¿Por qué? Porque tú estás recibiendo de la dirección del Espíritu Santo. Por eso es bueno orar 3 veces al día. Por eso muchas veces el enemigo te pone como no querer orar, como no querer clamar, como no querer arrodillarte, como no querer, porque no hay tiempo. Y vivimos en un mundo tan acelerado que muchas veces no nos queremos congregar, no queremos orar, nos cuesta esto, nos cuesta lo otro, cuando no debería ser así. Debería ser placentero orar, clamar, debería ser realmente un deleite, orar, clamar, hablar con tu Padre, y que tu Padre te dé la dirección correcta, que tu Padre te enseñe a tomar buenas decisiones. Cuando tú oras, cuando tú clamas, comiences a hablar el idioma de Dios. Porque muchas veces estamos en este mundo y hablamos el idioma del mundo y no podemos hablar el mismo idioma que habla este mundo. El mundo está hablando de dolor, el mundo está hablando de muerte, pero cuando nosotros nos conectamos a la vid verdadera, amén, esa savia que el Padre nos transmite, es una savia que trae vida y no muerte. O sea, que cuando nosotros estamos conectados a la oración, conectados al ayuno, conectados al clamor, nosotros dejamos de oír el sistema terrenal y comenzamos a oír el sistema, amén, el reino celestial viene a nosotros, comenzamos a oír al Padre a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, clamamos, Dios nos muestra cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, porque el Señor, amén, comienza a revelarnos cosas que a otros no se les revela. Orar te conviene. A Daniel orar le convenía, orar, clamar, a él le convenía, porque Daniel aún fue librado del lugar donde lo tiraron, donde estaba lleno de leones. ¿Por qué? Porque el enemigo quería pararlo. El enemigo te quiere parar, que no ores, porque si tú oras, si tú clamas, vas a recibir estrategia, y no solamente estrategia, vas a estar en las alturas. Cuando tú oras, ya no te mueves en un sistema terrenal y ya con tu boca no lastimas, sino que bendices. Y de esto te vengo a hablar, de que tu boca fue creada para bendecir, no para maldecir. Tu boca fue creada para bendecir. Tu boca fue creada para bendecir y no maldecir. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18, capítulo 18, verso 21, te estoy enseñando. Y el Señor me dijo, sal y habla a mi pueblo. Hemos terminado una jornada laboral aquí desde esta mañana y doy gracias al Señor por cada varón que hoy estuvo trabajando. Pero hemos hablado de fe, ahora te estoy hablando de hablar lo correcto. Y dice Proverbios 18, 21, busca ahí, 18, 21, dice, la muerte, escucha esto porque es importantísimo que me entiendas. A vos que me estás mirando por Facebook, a vos que me estás escuchando, es importantísimo que puedas entender esto. El enemigo intentará influenciarte, influenciar tus oídos para que tú repitas lo que él
te está dictando a través quizás de otra persona o a través de tu misma conciencia, a lo mejor porque a lo mejor no estás sano. El enemigo siempre te habla en primera persona, quiere que repitas palabras mal dichas. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Aquí. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo debo tener en mi corazón abundancia de palabra, abundancia de vida, abundancia de pasión hacia el servicio de Dios. Entonces yo tengo que hablar lo correcto porque fui creado para dar una buena noticia, no una mala noticia. Si yo estoy dando una mala noticia, si yo estoy hablando lo incorrecto, es porque todavía no me he encontrado con el Padre de las Luces. Y si no te has encontrado, te animo a que te puedas encontrar con el Padre de las Luces, con el Padre eternal, que te va a dar sabiduría y entendimiento para hablar lo correcto, porque fuiste creado para hablar lo correcto. La palabra de Dios me dice a mí, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Podemos ver que aún a Ezequiel en el valle de los huesos secos se lo lleva a un lugar de muerte, y Dios nos hace ver a través de sus escrituras que todo lo que pasó en el Viejo Testamento es para enseñarnos a nosotros, para hablar lo correcto. Porque cuando tú vives lo correcto y estás en el lugar correcto, tú vas a hablar de quién has escuchado lo correcto, del Espíritu Santo. Cuando tú oras, clamas, tú pasas por el valle de sombra, es donde hay muerte, como en el libro de Ezequiel, que había un valle lleno de huesos secos, y el Señor le dijo, profetiza y dile a estos huesos que vivan. Entonces tú ya no hablas de incapacidad, ahora hablas de capacidad, y que Dios te ha dado autoridad, y Dios le ha dado autoridad a la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, le dirán a este monte, quítate y échate en el mar, y se va a hacer. En mi nombre, hablar lo correcto es lo que Dios nos mandó a hablar, lo correcto, a impartir lo correcto y no a impartir lo incorrecto. Cuando tú impartes lo incorrecto es porque hay algo que está saliendo mal en tu corazón, o hay algo que el enemigo te influenció en tu oído y cayó en tu corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Dios jamás te hará levantar a que tú hables mal, amén, de tu familia, hables mal de tu casa, hables mal de tu iglesia, hables mal, amén, de lo que estás viviendo. Dios te mandó a hablar lo correcto, hablar lo bueno. Todo lo bueno tenés que hablar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dice la palabra de Dios que en Proverbios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto estamos claros y hasta ahí llegamos. Y el que la ama comerá de su fruto. O sea que todo lo que tú impartas, todo lo que tú envíes, eso va a volver a ti. Amén. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, dice la palabra de Dios, así que también la lengua, dice la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas, se jacta de grandes cosas. O sea, dice que la lengua, dígame hermano, si por una palabra una persona no fue despedido de un trabajo, por una palabra maldicha. O por una palabra maldicha ofendiste a tu esposa, o una palabra maldicha ofendiste a tu esposo, ofendiste a tu hijo, o tu hijo te ofendió a vos por una palabra maldicha. La lengua puede hacer que una persona se levante, o que una persona caiga en derrota porque tú la estás maldiciendo, o sea, estás hablando una palabra incorrecta. Bueno es Dios que nos libra, amén, de toda maldición siempre. Así que dice, la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño, es muy pequeño, pero nótese esto, que la lengua dice la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí dice, cuán grandes bosques enciende un fuego, dice un pequeño fuego. La lengua es el fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, dice nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, dice. Y ella misma es inflamada por el infierno.
porque toda naturaleza de bestia y dice y de aves y de serpiente y de seres del mar se ha domado, dice, y ha sido domada por los hombres y por los humanos, dice, pero ningún hombre, dice, puede domar la lengua, dice que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, dice, con ella, dice, mira esto, dice, con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca no puede proceder, no puede ser impartido en maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso dice, alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Está hablando que o imparte lo correcto o imparte lo incorrecto. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que muchas veces las palabras mal dichas pueden ocasionar grandes desastres. La lengua es un miembro que muchas veces, que cuando el corazón está lastimado, puede destruir una familia, puede destruir ministerios, puede destruir, es más, puede hacerle perder la visión. Si Jesús no hubiese estado bien parado en aquel momento que Jesús va a resucitar a Lázaro, Pedro lo hubiese influenciado a Jesús, porque una de las palabras que le lanza Pedro le dice que esto no te acontezca, y le quiere reconvenir. Muchas veces aún el enemigo puede poseer, sí puede ser, poseer a terceros, a personas que del mismo infierno puede venir un consejo mal dado, en decirte, en reconvenirte, como lo quiso reconvenir Pedro, y Jesús le dijo, Satanás, te reprendo, porque ¿por qué no pones las cosas de arriba? ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos a lo que estamos oyendo, porque hay cosas que muchas veces nos quieren paralizar en el propósito de Dios, y muchas veces el enemigo va a influenciarte para que no cumplas el propósito de Dios. Y Pedro estaba siendo influenciado, y muchos pueden estar influenciados si nosotros no estamos conectados a la vida verdadera, no estamos conectados a la oración. Seguramente vamos a ser influenciados también y nos vamos a paralizar. ¿Por qué te hablo de esto? Porque dice la palabra de Dios que la maldición y la bendición están en el poder de la lengua. Muchas personas pueden hablarte y darte un consejo, pero puede ser un consejo que no provenga de Dios. El consejo que proviene de Dios te acerca a Dios, te acerca al propósito, te hace perder la capacidad de hacer justicia con tu mano propia. El consejo bueno te hace perdonar, te hace reconciliar. El consejo bueno te dice que tiene que permanecer. Aquel consejo que viene de parte de Dios, y el que te habla y te imparte de Dios, te imparte la palabra de Dios, esto quiere decir, te va a impulsar a que vayas por más. Nunca te va a decir, ya está todo perdido. No, al contrario, lo hablamos el día de ayer. Jesús va a resucitar a Lázaro y no llega al primero, no llega al segundo, no llega al tercero, y al cuarto le dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El mismo Dios estaba hablando lo correcto en un tiempo incorrecto que ellos estaban viviendo, porque ellos ya estaban viviendo el luto, estaban viviendo la muerte, pero Él tenía vida para poder resucitar, amén, a quien ellos ya habían dado por muerte. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que llevamos la buena noticia y tenemos que impartir la buena noticia. Dice la palabra de Dios en Santiago 3 que la lengua es un pequeño miembro que enciende grandes bosques. Por ella muchas iglesias se han detenido, quizás muchos ministerios han sido influenciados porque hay una palabra mal dicha. Por eso dice maldecir, decimos mal, maldecimos. Nosotros fuimos creados para hablar lo correcto y para impartir lo correcto. La palabra de Dios me dice en Hebreos 12:15, mira bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura
que brotando una raíz de amargura. ¿Se acuerda? De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante orar, porque cuando oramos perdonamos, cuando oramos nos humillamos, cuando oramos ponemos en las manos de Dios a unas circunstancias que muchas veces atravesamos y no podemos soportar, porque Él dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. O sea, que yo voy a Él, Él viene a mí, amén, y Él me quita las cargas y yo llevo su palabra, amén, porque ya Él está atendiendo mi causa. El abogado de abogados está atendiendo mi causa. Entonces yo comienzo a hablar lo correcto y comienzo a hablar todo lo que es bueno, todo lo verdadero, todo lo de buen nombre. En eso comienzo a hablar, amén, en eso comienzo a pensar y hablar. Mira bien, dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, alguna raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ella muchos sean contaminadas. O sea, muchas veces se arman tantos debates entre nuestras propias opiniones y decimos: si yo fuera esto, lo haría así, esto lo haría así, esto lo haría así, creo que este está confundido, el otro está confundido, y esto está así, y allá así, y bueno, y comenzamos a hacer un trabalengua y nos enredamos nosotros porque hablamos lo incorrecto. Qué bueno sería que nosotros comencemos a hablar lo correcto y que nuestras mesas, que nuestros hogares sean talleres para reparar lo que muchas veces vemos que está quebrado. Cuando nosotros entendemos que fuimos creados para bendecir y comenzamos a bendecir a los padres, comenzamos a bendecir a las madres, a que le estoy hablando a los hijos, o a las esposas, bendecir a los esposos, bendecir a las esposas, y comenzamos a entender que Dios nos dio autoridad en nuestra boca, vamos a comenzar a ver, amén, los frutos en los cuales que tarde que temprano vamos a recoger por la palabra profética que hemos lanzado. Cuando nosotros estamos conectados a la vid verdadera, dice, y te lo vuelvo a leer: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto tarde que temprano. Amén. Si tú hablas vida, vas a comer del fruto de la vida. Amén. Todo lo que tú hables, todo lo que tú confieses, amén, lo vas a recoger tarde que temprano. Por eso es importante orar. ¿Por qué tanto orar? ¿Por qué hay que orar a las 6 de la mañana? ¿Por qué hay que orar a las 15? ¿Por qué hay que orar a las 21? Porque nuestra mente tiene que estar saturada del Espíritu Santo, saturada de las buenas palabras. ¿Por qué tenemos que estar leyendo las Escrituras? Porque más Escritura tengo. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo escucho la palabra de Dios, la leo la palabra de Dios, comienzo a hablar la buena noticia y no la mala. Entonces no me dejo influenciar. Cuando alguien me viene y me dice a mí: estamos en default, el país va a estar mal, tú dices: yo no sé, pero mi Dios me dice que en Deuteronomio 28 dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Bendita será mi entrada, bendita será mi salida, Dios va a bendecir mis graneros. Y comenzás a bendecir, comenzás a hablar bien, comenzás a hablar y a bendecir el lugar que Dios, amén, te está haciendo habitar. Fuiste creado para bendecir y no para maldecir. Entonces, cuando tú entiendes quién es el que verdaderamente es el que te da la palabra correcta, tú oras y hablas con el Padre Eternal, y el Padre Eternal te hace hablar lo correcto. Vivimos en un mundo donde hay un ambiente espiritual, amén, donde hay guerras, amén, guerras espirituales, amén, y el enemigo lo único que quiere hacer es detenerte y conquistar tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te volví a repetir, mira bien, dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Esto es peligroso. Escuchen esto, porque esto es peligroso. El hermano ofendido, dice Proverbio, dice que se cierra como un candado, dice, se cierra. El hermano ofendido intentará defender su postura con versículos bíblicos y se quedará detenido y va a defender por qué está detenido, amén, y no querrá avanzar, a no ser que renuncie y que comience a perdonar. Va a comenzar a hablar lo correcto. Si no, le contará del dolor a todo el mundo. Amén. En vez de hablar la palabra de Dios, terminamos hablando de nuestro dolor. Eso es peligroso.
Porque no solamente lo sacamos a Dios del primer lugar, estoy hablando palabra de Dios, porque sacamos a Cristo del centro y nos ponemos nosotros como víctima para que nos acaricien la espalda y terminamos no hablando de Dios, y hay espectadores que nos están mirando en el Facebook, en Instagram, y muchas veces dejamos en descrédito la palabra de Dios. Nosotros somos la respuesta a este mundo. Nosotros somos la respuesta a este mundo. Nosotros somos el evangelio. Nosotros somos la buena noticia, la respuesta ante una necesidad. Nosotros somos la respuesta a la necesidad de una persona que está pasando un problema de cáncer. Nosotros somos la respuesta a un problema, quizás que se han desconocido dos hermanos, y nosotros somos la reconciliación. Dice, Dios nos dio el ministerio de reconciliación, y si Dios nos dio el ministerio de reconciliación, nosotros tenemos que hablar la palabra correcta. No podemos hablar palabras incorrectas. Las palabras incorrectas nos alejan de Cristo y nos avergüenzan. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de la palabra correcta, comenzamos a restaurar, a edificar, a conquistar, comenzamos a profetizar cuando oramos, cuando clamamos y cuando verdaderamente estamos conectados a la vid verdadera, como dice Juan 15. La palabra de Dios me dice en Romanos 12 nos habla, amén, de hablar lo correcto. Dice la palabra, gozaos, dice, en la esperanza, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, constante en la oración. ¿Se acuerda cuando yo le dije, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo, dice, para que tengan, dice, con los santos, para las necesidades, practicando la hospitalidad, bendecid, dice, a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, tenemos que bendecir, tenemos que hablar lo correcto, tenemos que comenzar a cambiar nuestras palabras y comenzar a hablar de Cristo y no hablar de nosotros, hablar del evangelio. Hay tanta gente que se está muriendo y no hay quien les predique, no hay quien les predique. Muchas veces nos pasamos contando la vida entera de nuestros procesos y de aquellos que nos han hecho daño. Nosotros tenemos que hablar de Cristo y cómo Cristo nos sanó, porque si no, vamos a poner en descrédito la palabra de Dios. ¿Cómo la gente va a creer que estuviste con Cristo? Es que Moisés subió a las alturas. Cuando él baja, su rostro resplandecía y dice que se tuvo que poner un velo. Hoy no vamos a hacer eso. Pero una persona que está hablando bendición, que una persona que está feliz, que no importa que si tiene o no tiene, está feliz y habla del Espíritu Santo, habla de la reconciliación, del perdón, perdona, reconcíliate, habla de levantarte, le dice a otro, levántate de ese lecho, levántate, vamos a la casa del Señor. Te das cuenta que esa persona está conectada a la vid verdadera y que de la abundancia del corazón habla la boca. Hoy te vengo a hablar de la bendición y la maldición. Amén. La palabra de Dios me dice, amén, también en Deuteronomio 30, una palabra muy conocidísima, amén, donde Dios le habla al pueblo de Dios y le dice, hey, he puesto el bien y el mal. Dios nos ha dado libre albedrío para tomar decisiones, porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, ahí anotalo, dice en Deuteronomio 30, 14, porque muy cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti, no está lejos. Jesús no está lejos, Jesús no está lejos, Jesús está cerca. Jesús está cerca. La palabra, ¿quién no tiene una Biblia, hermano? Si no tienes una Biblia, tienes un teléfono. Si tienes la posibilidad de descargarte una Biblia. Y la palabra de Dios está muy cerca hoy para todos. Hoy hasta se regalan Biblia para que tú puedas comenzar a vivir lo correcto y salir de lo incorrecto y comenzar a hablar bendición.
Tú tienes que bendecir, tú tienes que orar por aquellos que te presiden en la fe, tú tienes que orar por tu pastor, tú tienes que orar por tu pastora, tú tienes que orar por tu líder, tú tienes que orar por tu esposo, tú tienes que orar por tu esposa, tú tienes que orar por tus hijos. Aunque tus hijos todavía no han sido conquistados para Cristo, profetiza y ora, clama sobre él, porque si hay algo que quiere el enemigo es detenerte en la oración para que tu hijo sea devastado. Tú sigue orando, tarde que temprano la semilla que tú plantas va a dar fruto, como la semilla del bambú. Amén. Dice que se planta 5 años. Dice que hay que esperar 5 años. Pero en solo 3 meses explota la semilla y el bambú crece. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Es porque hay que hablar lo correcto. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra. Muy cerca de ti está la palabra. No está lejos. Cristo no está lejos. La palabra de Dios no está lejos. Está para aquellos que quieren abrir una Biblia y comenzar a leerla y que los versículos no sean para condenar a otros, sino que sean para que tú cambies. Porque cuando tú cambias a los que están alrededor. Porque, a ver, Pablo y Sila, cuando fueron azotados, al carcelero le dijeron, cree tú y tu casa será salva. O sea, que comienza por mí. Comienza por aquel que cree, amén, y comienza a hablar lo correcto. ¿Qué te pasó? Que ya no maldecís más. ¿Qué pasó? Que ya no te enojas más. Me pasó Cristo. Es que ahora hablo lo correcto. ¿Qué pasa? Que ya no insultas más. No fui creado para insultar. No fui creado para maldecir. Fui creado para bendecir. Fui creado para hablar lo correcto. Fui creado para profetizar que me va a ir bien. Fui creado para decir que esa enfermedad no tiene autoridad sobre mi vida. Es porque te has conectado con la vida verdadera. Porque oras, porque clamas. ¿Por qué, pastor, tengo que orar? Porque cuando tú oras, tú clamas, tú pierdes. ¿Tú pierdes qué? Pierdes tu capacidad de pensar como el mundo piensa. Pierdes tu capacidad de hacer justicia con tu mano propia. Pierdes la capacidad de pensar mal de la gente. Pierdes la capacidad de muchas veces no darle oportunidad a la gente. Tú pierdes. Cada vez que oras, pierdes y gana Cristo. Tú pierdes y gana Cristo. Tú pierdes y gana Cristo. Todo aquel que dice quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tú pierdes, él gana. Y cuando él gana, ganan todos en tu casa. ¿Cuánto dicen amén a eso? Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Mira, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto lo está diciendo en Deuteronomio 30 en el Viejo Testamento, pero tanto como el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios en conjunto para direccionar tu vida a una vida de legalidad en el ambiente espiritual. Porque los espíritus se están moviendo. Porque los espíritus quieren influenciarte. Porque los espíritus quieren que tú hables lo incorrecto para avergonzar, para que avergüences la palabra de Dios con tus hechos. Hermano, la gente no conoce Biblia. Tu familia, muchas veces algunos no conocen las escrituras, pero si tú la conoces, amén, tú tienes que ser la Biblia caminando a través también de lo que hablas y las decisiones que tomas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo, dice, te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos, y dice, y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Dios te dice, hey, te he puesto la vida. Hey, he puesto vida en tu boca. Hey, ¿por qué hablas tanto de lo que no tienes que hablar? Tú no puedes cambiar a nadie. Quien cambia a las personas es Cristo. Es el Espíritu Santo. Tú ora y bendice, porque hay algo que Dios me dice, bendecid y no maldigáis. La palabra de Dios me dice que nacimos, y aún dice, amén, si hay algo contra alguien, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres, sí, con los que te quieren y con los que no te quieren. Tú tienes que estar en paz en tu corazón, aunque te hayan escupido, aunque te hayan robado la capa, déjale la túnica, al que te peguen una mejilla, ponle la otra, porque esto es el Evangelio. Cuando tú verdaderamente tienes un encuentro con Cristo, tú no hablas de ti ni de tu dolor, ni no hablas más que de Cristo.
Cristo. Amén. Cristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y quiere salvar a cuanto más pueda antes que tus días se terminen en esta tierra. Y solo la persona que está conectada a la vida verdadera, de la abundancia del corazón, abrirá la boca. Mas si tu corazón se apartare, dice, y no oyeres, y te dejares extraviar, dice, y te inclinares a dioses ajenos, a servirle, yo, dice, protesto hoy, de cierto perecerás. Dice, perecerás. Dice, entonces la palabra de Dios a mí me dice, amén, comenzamos de vuelta, amén, donde salimos, amén. La palabra de Dios me dice que en Proverbio, amén, nos dice la palabra de Dios que Él ha puesto, amén, en nosotros el bien y el mal. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Te vine a hablar de esto, de que estamos terminando el mes. Hoy terminamos el mes. Mañana va a ser primero. Y por cierto, feliz día del trabajador a todos los que trabajan, sea en el trabajo que sea, y aún si son servidores de Cristo y están trabajando para Cristo, feliz día del trabajador para todos. Porque no hay nada más lindo, porque el trabajo te dignifica, realmente te alegra el corazón. Feliz día del trabajador y aquellos que sirven al Señor. Pero estamos hablando hoy de terminar este mes diciendo, fue un buen mes. Tenés que decir, fue un buen mes, aprendí a depender de Dios. Pero el mes que voy a comenzar va a ser un mes estupendo, va a ser un mes de bendición, va a ser un mes de puertas abiertas, va a ser un mes donde voy a rescatar almas, va a ser un mes donde no voy a hablar de mi dolor, voy a hablar de Cristo, voy a hablar de Jesús, voy a hablar de su amor, voy a hablar de qué bueno que está congregarse, qué bueno estar a levantar tus manos cuando no tengas fuerza, qué bueno es congregarte, qué bueno es trabajar para Dios, qué bueno que de esto podamos hablar. Que hablemos lo correcto. Hermano, yo puedo ver la iglesia cómo se llena cada sábado, cada jueves, de gente que tiene fe y esperanza de que Dios va a hacer un milagro, y yo lo creo y lo profetizamos y lo declaramos. Pero estamos orando y vemos que hay gente que se sana de cáncer, hay gente que se restaura, hay matrimonios que se restauran, hay vidas que vuelven a Cristo. ¿Pero por qué? Porque hablamos lo correcto. La iglesia es una comunidad de palabras de vida. La iglesia es el lugar de restauración. Y fuimos creados para hablar la palabra correcta. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Comienza a hablar bien. Declara que vas a tener, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Declara que vas a tener un mes de bendición, un mes donde el Señor va a abrir puertas, un mes donde el Espíritu Santo te va a acompañar en las decisiones que tomen, un mes donde vas a reconciliarte con aquellos que quizás te hicieron la guerra en algún momento, un mes donde vas a bendecir y no vas a maldecir, porque en Santiago me dice, hermanos míos, dice, no puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. Yo fui creado para bendecir, porque muchas veces bendecimos al Dios y Padre con nuestra boca, pero maldecimos a la creación de Dios, maldecimos a nuestros hermanos quizás por un dolor, porque dice la palabra de Dios, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Contaminado, dice, está hablando que lo detenés, porque tu palabra puede detener a otros también, por un tiempo quizás, pero ese tiempo perdido es un tiempo que esa persona no puede disfrutar de la presencia de Dios, porque muchas veces en vez de hablar lo correcto, hablamos lo incorrecto. Fuimos creados para hablar lo correcto. Habla lo correcto este mes, habla lo correcto. Este mes vas a decir, qué bueno es trabajar en la casa de Dios, qué bueno es trabajar en el equipo de limpieza, qué bueno es trabajar en el comedor, en el merendero, qué bueno es trabajar para Dios en un taxi y predicar la palabra de Dios en un taxi, predicar la palabra de Dios en tu trabajo, en un supermercado. Qué bueno es hablar de Jesús, qué bueno hablar de Jesús y no hablar
hablar del dólar, que si sube, que si baja, no me importa nada. Lo que me importa y lo que te tiene que importar es hablar de aquel que sana tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y de misericordia, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Cuando estás conectado con Dios, Dios te rejuvenece, porque Dios viene a buscar una iglesia rejuvenecida, una iglesia viva, una iglesia que no esté con mancha y arruga. Dice, está hablando de una vejez espiritual, una iglesia en una religiosidad que no cambia a nadie. Dios viene a buscar una iglesia que esté encendida en el amor y que está enamorada del novio que vendrá a buscarla pronto, y de él hablamos en el nombre de Jesús. Dios viene a decirte hoy que en el poder, amén, de la lengua hay poder para dar vida, hay poder en el nombre de Jesús. Pero dice en el Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo quiero hablar bien. Yo he decidido hablar bien. Yo he decidido no hablar de mi pasado. Yo he decidido no hablar de los que quizás me han causado dolor. Yo tengo que hablar del perdón. Tengo que hablar de la reconciliación. Porque entonces el Espíritu Santo me va a acompañar y su presencia me va a acompañar. Tengo que decirte algo. Jesús me dijo hoy, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta es la palabra para ti. Todo este mes que viene, mañana, a partir de mañana, Dios te dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo siento que algo está pasando en el ambiente espiritual. Dios te dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso te tiene que infundir aliento a hablar lo bueno. Aunque hoy estés quizás viviendo lo que pasó ayer. Di ahora, en el nombre de Jesús, renuncio a las malas palabras. Renuncio a toda palabra de maldición, renuncio a toda palabra de separación, renuncio a la palabra enfermedad, renuncio a toda palabra maldicha y comienzo a hablar bien. Porque Dios me dice a mí que Él me ha dado la capacidad de poder hablar bien. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de esos frutos. Yo voy a comer de esos frutos. Esos frutos que he profetizado, y declaro que vamos a tener un buen mes, amén, y un mes de provisión, un mes de sustento, un mes donde prestaremos y no pediremos prestado, un mes donde nuestra hoja no va a caer, un mes donde Dios abrirá caminos en el desierto, un mes donde Dios nos va a acompañar aunque pasemos por las aguas o el fuego. Dios nos va a acompañar, un mes donde se van a abrir muchos lugares para predicar la palabra de Dios, un mes para Lucio B. López, un mes para Rosario, un mes para Villagobra, un mes para nuestra Argentina, un mes para mi cuadra de bendición y de protección, un mes donde Dios va a cuidar a mis hijos en su entrada y su salida, un mes donde el salario va a alcanzar, va a sobrar, y aún para sustentar a viudas y a huérfanos y para sustentar la obra de Dios, un mes donde dependo de Dios, donde mi casa y yo serviremos a Jehová. Quería bendecirte con esta palabra, amén. Esta palabra de Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Yo decido, tú decides, yo decido. Yo decido hablar bien. Yo decido hablar de Jesús. Yo decido que en mi mesa, amén, hablar del Rey de Reyes. Yo decido en mi mesa hablar, amén, de lo que vi que está roto, pero cómo restaurarlo. Voy a orar, voy a ayunar para que se restaure. Yo decido en mi corazón, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Cristo te ama. Porque besa la rosa. Cotidianamente te percibo, y si quiero yo que vuelvas pronto, tú eres el autor del universo y te estamos esperando. Bueno, quiero saludar en esta hermosa tarde. Bueno, salí a compartir una palabra después de esta jornada laboral que hemos tenido. Terminamos el mes poniéndolo a Dios en el primer lugar, y si Dios está en nuestro principio, también estará en nuestro final, amén. Y donde hay sacrificio, hay provisión, y donde hay obediencia, multiplicación. Esto lo puedo ver aquellos que son obedientes en todas las áreas de su vida,
espirituales, económicas, en familiares, ministeriales, en los dones. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios nos va a acompañar, como dice Deuteronomio 28. Quiero saludar, amén, a la gente que está conectada, amén, al WhatsApp de la iglesia. Dice: buenas tardes, pastor, bendiciones, los escuchamos mientras volvemos a Rosario con mi marido. Soy Roxana de Julio. Amén, los bendecimos esa familia que hemos declarado bendición. Amén. Quiero bendecir también a Daniel Maidana. Amén, que hoy estuvo colaborando con el grupo Nehemías, amén, de construcción. Estuvieron ahí trabajando los hombres y ellos estuvieron también poniendo la mano en el arado, como Di Marco, como Juan Sandoval. A ver, que no me quiero olvidar de nadie que estuvo aquí, amén, como el pastor Alexi, el pastor Gastón. Estuvieron las varonas de Dios, como la anciana de la iglesia Graciela, estuvo la pastora Juliana también. Bueno, hermanos, estuvieron ahí, la pastora también estuvo ahí haciéndole de comer también a los guerreros del Señor, que hoy está quedando muy linda la iglesia. Y declaramos que este mes, amén, vamos a terminar, declaramos que claro, uy, Señor, declaramos, sí, claro que vamos a hablar bien, que pronto se va a terminar la losa. Este mes vamos a comenzar a hacer la columna para techar toda la iglesia, amén, en el nombre de Jesús. Dios va a enviarle el sustento, claro que sí, amén. Dice: bendiciones, pastor, escuchando desde la radio, amén. Nos dice, a ver, que nos dice Marcela, dice que estamos orando por su esposo, estamos orando, ella ha pedido oración, que tenga un gran mes. Quiero desearte un gran mes de bendición, de puertas abiertas. Estamos hablando de hablar lo correcto, profetizamos y declaramos, amén, que grandes puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. En el Facebook, voy a ver los que están conectados en el Facebook, amén. Perdón. Estamos ahí salió el audio de una prédica. Amén, vamos a ver ahí cómo está Facebook. Amén, los saludamos a toda la gente maravillosa, bonita que está conectada en el Facebook. Hermosa noche para terminar orando, 19 y 20 horas ya. Y bueno, quería salir a declarar y hablarte de lo que el Señor me habló, y me dijo que de la abundancia del corazón hablará la boca. Qué bueno que podamos bendecir, que podamos orar, que podamos clamar, bendecir a aquellos que nos persiguen. Dice la palabra de Dios, dice: bendecid, no maldigáis. La palabra de Dios me dice que tenemos que hacer lo bueno. Hay tanta gente que está enredada en esas cosas que a veces el enemigo levanta, amén. Y dice la palabra de Dios, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fuimos creados para bendecir, no para maldecir. En tu boca tiene que haber bendición. No hagas justicia por tu mano propia con nadie. Dice la palabra de Dios, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es en lo posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. No venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere, escucha esto: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Tremenda palabra, ¿no es cierto? Bueno, los quería saludar, quería salir antes de las 21 horas para alentarnos que puedan orar, que puedan clamar, y que la única manera de hablar lo correcto es orar, clamar, interceder. Entonces de esa manera vas a hablar todo lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que te esfuerces. ¿Qué dice la palabra? Me halla los que temprano me buscan. ¿Qué dice la palabra? Que Él es mi sanador. ¿Qué dice la palabra del Salmo 103? Que Él me va a rejuvenecer como el águila. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate y échate en el mar, y se va a hacer. ¿Qué dice la palabra? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Qué dice la palabra? Isaías 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Aunque oscuridad las naciones, sobre ti será vista la gloria de Dios. ¿Qué dice la palabra? Jeremías 29:11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para daros el fin
que esperáis. ¿Qué dice la palabra? Que mejor es un día en su casa que 1000 fuera de él. Amén. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que si estamos conectados a Él, vamos a hablar todo lo correcto y vamos a vivir lo correcto. Y es más, vamos a influenciar a otros, amén, para que vivan lo correcto. Quería saludarte, bueno, voy a ver la gente que está conectada en el Facebook, amén, los voy a saludar, amén, este hermoso domingo. Cuánto viento, amén, este viento se está llevando el pasado y viene nuestro nuevo presente, amén. Tatiana dice, bueno, ahí vamos a ver, ahí abro, amén, ahí está. Los hermanos en este domingo lindo, amén, domingo donde mucha gente está quizás tomando unos mates, preparándose, mañana es feriado, feliz día del trabajador para todos, ya hay muchas personas conectadas. Estuve hablando de la bendición y de la maldición, estoy hablando, amén, que fuimos creados para bendecir y no para maldecir, amén. Dice, Marcela Almada dice bendiciones, pastor. Mariela Osuna dice amén, los estamos escuchando en familia. Dice Esteban Maidana dice amén. Dice Estela Mari dice amén. Mayo, un mes de gloria, amén. Así tienen que hablar, amén. Así me gusta, así le gusta al Señor, amén. Que hablemos lo correcto, que podamos bendecir nuestro mes, que podamos decir a las 0 horas: qué bueno que fue este mes, aprendí. Así te hayas tomado una taza de mate cocido con pan duro, aprendí que si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Aunque quizás sea un diagnóstico médico, aprendí a que tú eres mi sanador, que tú eres mi libertador, que te tengo que creer, que tengo que tener fe. Aprendí, pero doy paso a un mes nuevo, amén, donde sé que me preparo para irme con Cristo, que me preparo en buenas actitudes, que se prepara mi lámpara, que la voy a llenar con aceite, amén, y voy a hablar lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En eso voy a pensar. Lorena Rojas dice: Dios lo bendiga, pastor, le comparto, me dice Apocalipsis 2, del 2 al 5, ahora lo vamos a leer. Juan Sandoval, amén, los saludamos a Juan Sandoval. Estuvo conectada también Tatiana Fernández, también temprano estuvo Tatiana, dice bendiciones, pastor. Virginia, hola, Dios me la bendiga, Dios la bendiga, pastor. Marcela, Dios la bendiga también a Marcela, amén. Que tengan un mes lindo. Dios los bendiga, hablen lo correcto, vivan lo correcto, amén, y declaren lo correcto. Recuerden que tienen que congregarse, recuerden que tienen que orar, ayunar. Recuerden, y si quieren entregarle como primicia sus primeras horas mañana de ayuno, ayunen, hermano. No le daré a Dios nada que no me cueste. El ayuno, amén, rompe el yugo de esclavitud. Los quería saludar, quería dejarle esta palabra. Si no la has oído, volver a escuchar lo que quedó grabado en el Facebook, amén. Y la palabra de Dios trae vida, porque la palabra de Dios es vida, es vida y es liberación y abundancia de paz y de verdad, amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios los bendiga, los quiero mucho, vamos por más. Gracias por todos los que oran por mi familia. Yo estoy orando por ustedes, estamos orando por Teresa, estamos orando por Antonia siempre, oramos por la familia Estela Russo, por Carola Sánchez, oramos por Marcela del Barrio La Paloma, oramos por Karina y Leo Alvarado allá en Barrio La Flores, oramos por la gente del Tiro Suizo, ahí nuestra hermana Estela, Oscar, están ahí, Juan, mamá Nélida. Quiero también saludar a la gente, amén, del barrio Las Delicias, ahí nuestra hermana Lola, amén, también nos escucha. Barrio 17 de Agosto, también quiero saludar a la gente del barrio 17 de Agosto, la familia Ochoa. Saludo también a Marcela Almada, ahí a toda la gente maravillosa ahí del 17 de agosto y a toda la gente que se conecte. Dice, bueno, escucha la radio y bueno, nos gusta escuchar la radio. Aquellos que se conectan, bueno, escuchen la palabra de Dios que hoy impartimos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Saludo a Patricia Espinosa, amén, fiel guerrera del Señor. Estuve hablando de que este mes tenés que declarar con tu boca que va a ser un mes de bendición, de puertas abiertas, un mes de conquista, un mes donde Dios va a abrirte el camino, un mes donde te di una palabra: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descansa en Él, porque Él, claro que sí, tiene tu vida en sus manos, amén, y nadie te puede arrebatar de sus manos. Dios te bendiga.